La paz no tiene reversa, le aseguró Iván Márquez a Monseñor Luis Augusto Castro. El equipo negociador del gobierno responde a críticas del uribismo. Dice que no hay regalos para las FARC en acuerdos alcanzados hasta ahora en Cuba. Capturan en Boavista, Brasil, a Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, considerado como el más grande capo del narcotráfico en el norte del país. Encuesta del DANE revela que en 28 ciudades la percepción de inseguridad disminuyó. La Fiscalía General dice que una reforma al Código de Procedimiento Penal permitiría hacer más eficiente la justicia. Tras crisis en la movilidad de Bogotá, a esta hora el alcalde Gustavo Petro se reúne con transportadores para buscar un acuerdo que levante el paro. Disturbios y bloqueos a Transmilenio en el tercer día de paro de transportadores. Informe preliminar de la misión cafetera plantea la separación de funciones de la Federación Nacional de Cafeteros. Cambios en Tour de Francia. Más etapas de montaña anuncian organizadores. Junior Santa Fe y Patriotas Tolima disputan semifinales de Copa Postobón. ¿Han conocido alguna vez a una mujer que no sea físicamente muy agraciada, pero resulte muy atractiva? De este encanto intangible hablaremos al final de la emisión. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. ¿Se perdió o no un computador de los delegados de paz en Cuba? 2. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo hablan sobre las versiones. 3. Una petición trascendental al fiscal que firman 4 expresidentes, 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, reveló que el jefe de la delegación de las FARC en La Habana, alias Iván Márquez, le aseguró que para ese grupo guerrillero la paz no tiene reversa. El alto prelado se mostró optimista frente a un buen término de las negociaciones que se adelantan para poner fin al conflicto. El arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, reveló la posición del jefe de las FARC como una muestra optimista del desarrollo de las negociaciones de paz. Él escuchaba a Iván Márquez en su discurso esta frase: la reconciliación y la paz no tienen marcha atrás. Y entonces me fui, después de que terminó, le dije, ¿esto que dijo es de verdad, verdad? Claro que sí. Y entonces yo puedo citarlo a usted diciendo que la fuente es suya, sin duda. Entonces yo creo que hay esa decisión clara de seguir adelante con este proceso que nos lleve a la reconciliación y a la paz. También abogó por una reunión del presidente Santos con el expresidente Uribe y hasta se ofreció como anfitrión. Es que es lo que estamos anhelando, que se dejen las armas y que se hable, que se use la palabra. Monseñor Castro es partidario de que haya una negociación con el ELN, aunque dice que a ese grupo le encanta hablar, pero no negociar. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, respondió a las críticas contra el proceso de paz. Dijo que en los preacuerdos alcanzados en La Habana no hay regalos para las FARC. Humberto de la Calle además dijo que no es cierto lo que está diciendo el Centro Democrático, que el gobierno está guardando en secreto cuántas circunscripciones especiales de paz le está ofreciendo a las FARC. Tengan la seguridad de que empíricamente se demostrará que no es cierta la afirmación de que ese es un regalo a las FARC. Eso realmente es una especulación. Y además, en el pasado hemos visto que zonas aparentemente de gran influencia de las FARC luego han elegido alcaldes de otras filiaciones políticas. Luego, realmente eso es totalmente especulativo. No habrá paz armada. No va a ocurrir que terminemos un acuerdo y las FARC, con el fusil en la mano, califiquen la implementación de los acuerdos, a ver si ganamos el año o no, como en una especie de auditoría armada. Eso no va a ocurrir. De la Calle también justificó la presencia de más guerrilleros en Cuba. Dijo que se está poniendo en marcha una subcomisión hasta de 10 personas que tratarán los temas de dejación de armas y cese al fuego definitivo. El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, publicó en la página web del grupo guerrillero una carta en la que le pide al presidente Juan Manuel Santos romper relaciones con el uribismo de manera definitiva. Por su parte, el jefe de Estado insistió en que el proceso de paz continuará pese a la oposición de algunos sectores.
El jefe guerrillero se refirió al escándalo en el que se convirtieron sus viajes a La Habana y dijo que los acercamientos del expresidente Uribe con las FARC en el pasado no deberían ser ahora críticas suyas y de sus simpatizantes al actual proceso. Timochenko le dice al presidente Santos que su gobierno no debe temer a las reacciones del uribismo contra la paz, sino que debe hacer a un lado y aislar sus posiciones extremas. Para ello es necesario, dice el guerrillero, romper definitivamente con ellos, y dijo que Santos ha vacilado en este sentido. Adicionalmente insiste en el armisticio que había planteado recientemente y afirma que esas son decisiones que no dan espera y que harían creer a todos los colombianos en el proceso de paz. Por su parte, el jefe de Estado desde Caldas insistió en que pese a los innumerables enemigos de los diálogos, estos continuarán. Hay algunos que no les gusta las casas gratis, hay algunos que no les gusta la paz, hay algunos que dicen que es mejor dejar las cosas como están. Yo a ellos les digo, sigan con su cuento, que el pueblo está con nosotros. Santos aseguró que la paz debe venir acompañada de bienestar como vivienda y educación. Tras un año de seguimientos y labores de inteligencia en Brasil, la policía capturó en el vecino país a Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, señalado de ser el más grande narcotraficante de la costa atlántica. Pocos minutos después de que se llevó a cabo su captura en una lujosa mansión de Boa Vista, Brasil, el presidente Juan Manuel Santos desde Pereira dio a conocer la noticia. Me acaban de informar que la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Federal de Brasil, capturó a un objetivo de altísimo valor, estamos detrás de él hace mucho tiempo, Marquitos Figueroa. El ministro de Defensa explicó su prontuario criminal. Tenía 5 órdenes de captura por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, cerca de 100 investigaciones más. Aquí hay asesinatos como el diputado Efraín Ovalle o el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas. Por su parte, el general Rodolfo Palomino aseguró que este golpe es un gran alivio para la comunidad del norte del país. A esas personas que después de tantos años han tenido que soportar el agobio criminal de este delincuente. Las autoridades ahora enfocarán sus esfuerzos en desarticular toda la organización de alias Marquitos Figueroa, quien será traído al país el próximo viernes para que responda ante la justicia. La encuesta anual de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE revela que se redujo la percepción de inseguridad de los habitantes de 28 ciudades. Preguntándole a 240.000 personas de 28 ciudades, el DANE pudo concluir que la percepción de inseguridad ha disminuido. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad corresponden a Pasto y Buenaventura, y con menor percepción corresponden a San Andrés y Montería. A diferencia de la percepción, cuando se trata de hechos delictivos ocurridos, Pasto, Bogotá y Ibagué lideran el listado. Y la ciudad con menor afectación corresponde a San Andrés. Los delitos más recurrentes son el hurto a vehículos y a personas. El artículo que más se hurta a las personas es el celular. En materia de convivencia, las riñas son las alteraciones más comunes. Y lo que más la provoca es la agresión verbal, el insulto. Según el DANE, la menor causa de riñas son las drogas y el alcohol. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. De otra parte, el director del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía, Camilo Burbano, reveló detalles de los 5 cambios que propondrá la entidad en el Código de Procedimiento Penal a través de un proyecto de ley que será presentado junto con el Ministerio de Justicia al Congreso de la República. Con dicha reforma, la imputación de cargos se presentará de manera escrita, evitando un desgaste de tiempo al momento de acusar a los procesados. Va a haber imputación, pero va a ser una imputación escrita, no tiene que ser necesariamente en audiencia. Busca permitir una justicia restaurativa y con acceso a información en procesos penales, es decir, que la mayoría de casos no vayan a juicio. Principio de oportunidad, preacuerdos y negociaciones, indemnización integral, la conciliación, la mediación y la aceptación de cargos. La indemnización para terminar procesos no es en todos los casos. No es indemnizable, por ejemplo, un caso como el interbolsa, un peculado, esos delitos jamás pueden ser indemnizables. Esto permitirá que el ciudadano obtenga justicia de manera rápida, incluso ejerciendo el papel de investigador y acusador. Si el ciudadano así lo quiere, puede servir como acusador privado él mismo. Si no, desde luego será la Fiscalía la que siga con el proceso.
En este punto no se trata de justicia transicional para bandas criminales, sino de un sometimiento masivo de sus integrantes. El Código de Procedimiento Penal está pensado para la judicialización de un grupo pequeño de personas o de una sola persona, pero cuando se trata de entregas masivas, el Código no tiene una respuesta efectiva. Finalmente, la Fiscalía junto con el Ministerio de Justicia buscan fortalecer las normas para todos los procesos penales, para que exista más efectividad, y los proyectos serán presentados aproximadamente en un mes. A esta hora avanza una reunión entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y representantes de los transportadores para buscar una solución al paro que adelantan desde hace 3 días los dueños de los buses. Federico Ortega está en el Palacio Líbano, sede de la alcaldía. Federico, buenas noches. ¿Se vislumbra algún acuerdo? María Andrea, muy buenas noches. Pues aún no hay un acuerdo entre la administración distrital y los transportadores, mientras en la sala de crisis se sigue haciendo monitoreo a lo que sucede en la ciudad. En el despacho del alcalde Gustavo Petro se completan un poco más de 2 horas de reunión entre los representantes y la administración distrital para buscar conjurar este paro. Ha dicho la administración distrital que el único tema que no está en discusión es el cambio del pico y placa para el transporte público. Sin embargo, sí se ha pensado en qué hacer con más de 500 pequeños propietarios que entregaron sus vehículos a las empresas del SITP y no les han pagado las rentas. Veamos lo que dijo la secretaria de Gobierno del distrito, Gloria Flores, sobre los adelantos con el gremio transportador. Esta misma noche esperamos levantar el paro de transporte, hacer el acuerdo que favorezca a todos los transportadores pequeños, que es el mandato, la decisión del alcalde mayor de Bogotá. Y sabemos que de este diálogo se va a consolidar el sistema integrado de transporte público, pero especialmente la pequeña propiedad. También habló Jairo Pinilla, representante de APETRANS, la Asociación de los Pequeños Transportadores, quien indicó que los 12 bloqueos en las troncales de Transmilenio de la noche de hoy no son responsabilidad de los transportadores. Valga la oportunidad para decirle a todos los propietarios, porque esos trancones que están haciendo en estos momentos en el norte de Bogotá, no ha sido que nosotros hayamos mandado absolutamente a nadie, porque nosotros estamos haciendo eso en paz. Nosotros no queremos absolutamente, y todos esos bloqueos que están presentando, me gustaría que los revisaran porque no hace parte de los transportadores, por favor. María Andrea, nos han informado que en pocos minutos subirá el alcalde Gustavo Petro para entregar las conclusiones de esta reunión y es prácticamente inminente que el paro de transportadores luego de 3 días sea levantado esta noche. Estaremos llevando cualquier novedad desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Federico Ortega, CMI La Noticia. Federico, pues ojalá sea así, estaremos muy atentos a estas conclusiones. Y es que esta noche se presentó un verdadero caos en la movilidad en Bogotá. Se presentaron varios bloqueos al sistema Transmilenio en el norte de la ciudad, los cuales fueron disueltos rápidamente por efectivos de la policía. Los disturbios comenzaron a las 5:30 de la tarde y se concentraron en la troncal de la Caracas. Los hechos más graves ocurrieron en las estaciones de la calle 63, la calle 34 y la calle 100. Los ciudadanos no tuvieron otra opción que caminar. Llevo 1 hora del portal de la calle 80 aquí porque no hay buses en el portal. Los manifestantes se mezclaban con los usuarios que a esa hora intentaban ingresar al sistema. Es cierto que deben subirle un poquito al transporte público, pero es que este servicio es una porquería. Luego, dentro de las estaciones, alentaban a la gente a ingresar, pero sin pagar el pasaje. Hasta los pasajeros dentro de los articulados sufrieron las consecuencias de las pedradas como esta pasajera. Al final la policía controló los disturbios. El presidente de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda, lanzó un llamado urgente al gobierno para que asigne los recursos necesarios para mantener más de 60 cargos de descongestión en la sala laboral que se requieren para atender más de 17.000 procesos represados. Según los miembros de la sala laboral, con el personal actual se deben atender más de 3.000 conflictos al año, cuando la capacidad de la sala solo alcanza a los 1.700 casos. Hace un llamado urgente al gobierno nacional para que, con su gestión oportuna, se conjure el grave problema enunciado. El plan de descongestión, digamos, la idea es convertir esa planta de personal de descongestión en permanente. Los magistrados anunciaron que la Organización Internacional del Trabajo está haciendo seguimiento a la congestión por la que atraviesa la jurisdicción laboral en Colombia y no descarta que haga recomendaciones al Estado colombiano. Para evitar inhabilitarse y aspirar como candidatos en las próximas elecciones regionales, presentaron renuncia a su cargo los consejeros Nigeria Rentería y Alejandro Eber.
Por parte del gobierno, hoy se conoció que renunciaron Nigeria Rentería, miembro del equipo negociador del gobierno en Cuba. Ella aspira a la gobernación del Chocó. También Alejandro Eder, quien se desempeñó por 8 años como director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, aspira a la alcaldía de Cali. Entre los parlamentarios que se conoce que ya han renunciado se encuentran Yair Acuña, representante a la Cámara del partido 100% por Colombia, aspira a buscar la gobernación de Sucre. Jorge Rey, representante a la Cámara del partido Cambio Radical, también renunció para aspirar a la gobernación de Cundinamarca. Se rumora que el senador del Partido Liberal, Eugenio Enrique Prieto, renunciará en las próximas horas para aspirar a la gobernación de Antioquia. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El director de la misión cafetera, Juan José Echavarría, reveló el informe preliminar de la situación cafetera. Junto al exdirector de Fedesarrollo, Eduardo Lora, proponen la separación de funciones de la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación de Cafeteros hoy actúa como exportador y gremio privado y a su vez como público al manejar recursos del Estado, como la cuenta pública del Fondo Nacional de Cafeteros. Para Eduardo Lora, al interior de la Federación hay una mezcla de funciones públicas y privadas que genera un conflicto de intereses. Haya una separación clara de funciones entre lo público y lo privado. Se plantea que la Federación se convierta en una empresa privada exportadora de café y que las funciones públicas sean asumidas por una ONG. Uno puede tener una especie de ONG que recibe recursos del Estado y que hace actividades que al Estado le interesa desarrollar. Juan José Echavarría dijo que espera el informe final concertado con el resto de la misión y que estos solo son propuestas. Entre tanto, el gobierno dijo que espera este informe y que sigue comprometido con la institucionalidad. No hay ninguna posibilidad de que este gobierno en los 4 años deje desamparado o a los cafeteros o al resto de la población campesina. En su exposición de apreciaciones del sector, Echavarría criticó el programa de protección al ingreso cafetero. Dijo que este tipo de subsidios deberían ser reemplazados por una inversión en obras públicas, lo que generó un enfrentamiento verbal con los representantes cafeteros. ¿Qué quiere usted? Condiciones en que los cafeteros puedan producir y ganar en su cultivo. No son bienes públicos. No, es subsidios porque hay que tener subsidios. En la Universidad del Rosario hoy se presentaron 18 estudios preliminares que serán evaluados por todos los miembros de la misión y de ahí nacerá el informe final del sector. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, alista un decreto con el que pretende aumentar las condiciones financieras para la operación de las EPS. La falta de rigurosidad en las exigencias financieras para las EPS ha hecho que algunas se declaren en quiebra, se vayan a liquidación y dejen deudas por 2 billones de pesos. Y es un error que estamos enmendando recientemente o que vamos a enmendar. Ahora lo que busca el gobierno es que por cada servicio médico que autorice una EPS, esta tenga una reserva en dinero para responder. La plata es que la tiene que guardar. Y la tiene que guardar en este tipo de papeles porque mañana o pasado mañana la va a tener que utilizar pagando por los servicios de la gente. Esto depuraría el sistema de las EPS de papel. Solamente quien esté dispuesto a trabajar seriamente, a tener un capital mínimo, a tener un margen de solvencia como toca y a trabajar con estas nuevas condiciones que son más estrictas podrá hacer parte del sistema de salud. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostuvo que la declaratoria de paraíso fiscal de Panamá sirvió para presionar al vecino país a negociar un tratado de intercambio de información tributaria. Ya está lista la hoja de ruta de negociación luego de la exclusión de Panamá de la lista de paraísos fiscales. Las medidas fueron un mecanismo de presión para que Panamá, luego de varios años de insistencia, se sentara a negociar. Nos sirvió muchísimo para que Panamá hiciera lo que nunca había querido hacer y es sentarse a la mesa a negociar un acuerdo de intercambio de información tributaria. Con el memorando de entendimiento firmado por Panamá, se diseñarán las herramientas para el intercambio de información y su implementación. Hasta el 30 de septiembre se busca llegar al acuerdo para los mecanismos de intercambio de información. Después entraría en vigencia. ¿Pero qué significa esto? Que Colombia logró que se aceptara su posición. Colombia, además de Panamá, también excluyó de la lista de paraísos fiscales a Barbados, Emiratos Árabes y el Principado de Mónaco. ¿Pero qué es un paraíso fiscal y qué efectos tiene la calificación de un país con esta categoría? CMI consultó a varios analistas sobre el tema. Superar la crisis entre Colombia y Panamá se abre la expectativa por el futuro del comercio binacional. Expertos evalúan la situación al considerar que un año más puede dilatar el acuerdo, ya que Panamá no estaría interesado en mostrar su información de capitales. De allí la molestia por el nombre de paraíso fiscal. Estamos hablando de 6.500 millones de dólares, es decir, el 21% de la inversión que llega a ese país de flujos de capital proviene de Colombia. No se vaya a ir del país, es decir, esos intereses
están enfocados a preservar esa inversión. Los acuerdos suscritos por el vecino país son pocos y en su mayoría son con las grandes potencias. Los sudamericanos siguen a la espera de un acuerdo. Ha suscrito acuerdos de cooperación en términos de información tributaria con países desarrollados. Horacio Ayala explica las implicaciones y lo que significa ser paraíso fiscal, que se traduce en bajos impuestos, reserva de información y poco control. Un país donde no hay impuesto o los impuestos son muy bajitos o donde hay unas sociedades que no pagan impuestos. Del memorando de entendimiento de Panamá y el decreto expedido por el Gobierno Nacional, el mensaje claro es la doble tributación explicada en la deducción de impuestos para las empresas que operan en ambos países. Facilita a las operaciones de las empresas que están actuando en varias partes, por ejemplo, deducir costos o deducir gastos que se estén generando en otras jurisdicciones tributarias. Colombia espera el acuerdo para controlar la evasión de impuestos. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. Hoy el Dow Jones en la Bolsa de Valores de Nueva York cayó 0,92% con relación a una toma de beneficios por parte de los inversionistas. Hoy el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,81%, arrastrado en gran parte por la caída de las acciones del sector petrolero. Enca fue la acción más valorizada del día. La acción perdedora de la jornada fue Canacol Energy, perdió 10,53%. Pacific Rubiales fue la acción más transada, movió 37.000 millones de pesos. Mañana el mercado estará atento, entre otros datos, a las solicitudes por subsidio de desempleo en Estados Unidos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana jueves será de 2.049 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1.980 pesos y lo venden en 2.010 pesos. Un euro cuesta 2.593 pesos con 12 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1,91. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 16,50 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $80 con 52 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.930 pesos. 45 minutos le alcanzaron al Real Madrid para ganarle al Liverpool en la Champions. Ya volvemos. ¿El carisma y el ángel pueden aumentar exponencialmente el atractivo de una mujer o prima el físico? Lo discutiremos después de comerciales desde el lanzamiento de la nueva colección del diseñador Chencho Piñeres. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 45 minutos le alcanzaron al Madrid para ganar su primer partido al Liverpool en Anfield. Empieza el partido en Anfield, Balotelli toca la pelota por única vez, no había pasado nada hasta los 22 minutos y mira, Cristiano para James, James pone un pase fenomenal al portugués y de sobrepique pone el 1-0. Aquí recupera James, la agarra Cristiano Ronaldo se la da a Isco, Isco se la da a Toni Kroos, en el segundo palo Benzema levanta la mano y el alemán le dice, ah sí, bueno toma, hace el gol. Y mira cómo define el francés, por el otro lado golazo para el 2-0. Y aquí el 3-0. Centro de Toni Kroos, le rebota a Pepe, queda un borbollón en el área y Karim Benzema pone el 3-0 definitivo para el Real Madrid. Le alcanzó solo un tiempo. 9 puntos de 9 disputados para el merengue. Y el Borussia Dortmund va por buen camino en la Champions. Hoy venció al Galatasaray en Estambul con el aporte goleador de Adrián Ramos. Por el grupo de la Champions League, el Borussia Dortmund le ganó a domicilio al Galatasaray con el aporte goleador de Adrián Ramos. El primero en el infierno de Estambul fue obra de Aubameyang, quien a pase de Marco Reus la empujó para adelantar al Dortmund en el marcador. A los 18 minutos, el mismo Aubameyang estiró diferencias tras recibir solo la asistencia de Pisek. Nada pudo hacer el uruguayo Muslera. Antes de finalizar la primera parte, llegó el mejor gol del encuentro. Marco Reus disparó desde 30 metros y bañó a Muslera para el 3-0 de los alemanes. Pero faltaba el de Adrián Ramos, el caucano que entró a los 82 minutos, en la primera que tocó a pase de Gundogan, definió magistralmente para el 4-0 definitivo, con el que el Dortmund lidera su grupo tras sumar 9 puntos de 9 posibles. Y el motivo por el cual David Ospina estará fuera de las canchas durante 2 o 3 meses lo explica un especialista.
Para el traumatólogo deportivo Gustavo Rincón, la recaída de David Ospina en su lesión muscular se debió a que no se cumplieron con rigurosidad los tiempos de recuperación. Es probable que sí lo hayan apresurado. Es por eso que es tan importante dejar que el músculo cicatrice y no apresurarlo para que esa cicatriz no se vaya a volver a romper. El doctor Rincón explicó en qué consiste la lesión del arquero del Arsenal y de la Selección Colombia. Es un desgarro muscular grado 3 que había venido siendo tratado en la selección. Hay que esperar que la naturaleza actúe y que el músculo cicatrice completamente. Los casi 3 meses que estará por fuera de las canchas Ospina servirán para que su recuperación sea definitiva. Mucha montaña y poca contrarreloj tendrá el Tour de Francia 2015. Los Países Bajos acogerán el próximo 4 de julio de 2015 la salida del Tour de Francia, en el que la montaña será el plato fuerte. Serán 21 etapas diseñadas especialmente para que los mejores escaladores del mundo se disputen pedalazo a pedalazo el maillot amarillo. Durante la primera semana la principal novedad será el regreso de las bonificaciones para los 3 primeros de cada etapa. La segunda semana estará marcada por la llegada de los Pirineos, con 2 finales en alto, incluyendo la inédita subida al Pierre Saint-Martin. Finalmente, la tercera semana decidirá sin duda el campeón. Serán 4 etapas de altísima montaña, de las cuales 3 tendrán llegadas en alto, incluyendo el mítico Alpe d'Huez y sus 21 curvas. Allí Nairo Quintana en el 2013 tuvo una gran presentación, recortándole tiempo a sus rivales en la general para finalmente terminar siendo el subcampeón de esa edición. La llegada, como siempre, será un circuito por los Campos Elíseos de París. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Y volvemos a la alcaldía de Bogotá, donde tenemos noticia importante sobre el paro de transportadores. Federico. María Andrea, muy buenas noches. Pues después de 3 días, finalmente la administración y los transportadores han llegado a un acuerdo para levantar el paro de transportes que se vivía en la ciudad. Veamos los principales acuerdos que narró el alcalde Gustavo Petro. 1. Levantar el paro de pequeños propietarios. 2. Iniciar de parte del distrito el pago de las rentas de los propietarios de Egobús y Cobús que entregaron sus vehículos a partir del mes de octubre los pagos se hacen a partir del mes de octubre a través de los recursos destinados para la estrategia de impulso del SITP. María Andrea, hay que decir también que dentro de los acuerdos no se contempló quitar el pico y placa para transporte público, así que sigue en pie, y también se habló de la chatarrización por parte del distrito. Desde la alcaldía de Bogotá, Federico Ortega, CMI. Hola, muy buenas noches, los saludo desde la Casa Schaller en el norte de Bogotá, el lugar que hoy sirve de escenario para el lanzamiento de la nueva colección del diseñador Ricardo Piñeres. Ricardo Piñeres refuerza su ideal de mujer poderosa, urbana pero con glamour. El negro, como siempre, es el tono de sus diseños insignias. Sin embargo, esta vez agrega el color a algunos de sus atuendos. Y continuando con temas femeninos, hay veces que encontramos mujeres que pueden no tener belleza física, pero resultan tremendamente atractivas. Hoy quisimos hablar de ese no sé qué y cómo potencializarlo. La personalidad es ese sello distintivo que nos hace únicas. Una mujer que transmite seguridad en sí misma puede llegar a ser más atractiva que una que físicamente lo sea, pero no alimente ese mundo interior que emana belleza genuina. Tú conoces a una persona y tienes una primera imagen, pero ya luego hablas con ella y la conoces y casi que ni la miras, sino la personalidad como que es lo que finalmente queda. Poner los ojos afuera, más que adentro, es uno de los errores más comunes. Porque uno siempre se está dando látigo, siempre está diciendo, no, es que yo podría ser como ella, o yo podría de pronto, pero en esa carrera por ser como alguien más, uno deja de ser uno mismo. Y uno deja de reconocer esas cosas tan lindas que uno tiene, sus propias batallas, sus propias luchas, sus propios logros del día a día. Y luego de aceptarse,
aprender a embellecer el exterior puede ser una herramienta más para obtener una mejor versión de nosotras mismas. Y también la mujer de pronto que no se potencia mucho es la que no se conoce, ¿no? Porque cuando uno se conoce uno sabe qué le queda bien y qué no. Siempre hay algo bonito que mostrar. Pueden ser los ojos, pueden ser los labios, puede ser un pelo lindo, puede ser unas piernas. En ese sentido, con el Centro Nacional de Consultoría le preguntamos a los colombianos, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la frase "no hay mujeres feas sino mal arregladas"? El 82,5% de los colombianos aseguró que está de acuerdo y solo el 17,5% que no lo está. Las mujeres se mostraron más a favor de esta premisa que los hombres, con el 86%, contrastado con el 79% de los hombres que también lo está. Llegó la nueva forma de imprimir con EcoTank, el sistema económico y original de tanque de tinta Epson. Puedes imprimir hasta 4.000 páginas en negro o 6.500 a color con el set de botellas de tinta que recargas muy fácilmente. Es como si la tinta fuera inagotable. Las preferencias sexuales de Miguel Bosé siempre han sido objeto de rumores y especulaciones, pero como al español no le importa lo que digan, hoy besó a uno de sus músicos en pleno concierto. De esta forma despidió el cantante español Miguel Bosé su más reciente presentación en Durango, México. Cerca de 20.000 personas que presenciaron el show vieron cómo al finalizar una de sus canciones el intérprete, sin ningún tipo de pena, se le acercó a su guitarrista y lo besó. Luego del momento, las ovaciones al cantante no se hicieron esperar. Ahora muchos especulan sobre un supuesto romance entre Bosé y su músico. Una revolución fue lo que causó la modelo Miranda Kerr en su visita a Corea, en donde lanzó su línea de lencería. Cada visita de Miranda Kerr a Corea se convierte en una revolución mediática. La australiana, que brilla por su belleza y sensualidad, regresó a este país para realizar el lanzamiento de la colección de lencería de Wonderbrand, que por segundo año consecutivo la ha elegido como imagen. El ex angelito de Victoria's Secret fue ovacionado por sus seguidores, quienes asistieron a la apertura de la línea. Ahí ella mostró los diferentes tipos de brasieres que puede utilizar cada mujer. Luciendo muy sofisticada, la modelo reveló además el detrás de cámara de la producción que realizó. Colores como el negro, el blanco, el beige y algunos más llamativos adornaron el hermoso cuerpo de la top. Hoy me despido desde la casa Schaller, en el norte de Bogotá, en donde se realiza el lanzamiento de la nueva colección del diseñador Ricardo Piñeres. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. ¿Se perdió o no un computador de los delegados de paz en Cuba? 2. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo hablan sobre las versiones. 3. Una petición trascendental al fiscal que firman 4 expresidentes, 1, 2 y 3, después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Turbulencias dentro de la Comisión Negociadora de Paz en Cuba. Hoy trascendió un hecho que ha generado preocupación en la delegación del gobierno que dialoga con las FARC en Cuba. Uno de los integrantes de la comisión del gobierno habría olvidado en un taxi su computador personal. ¿A quién se adjudica en La Habana semejante descuido? A nadie menos que al comisionado de paz, Sergio Jaramillo. La versión es que luego de salir de una comida en La Habana Vieja, olvidó su computador en el taxi que lo transportó a su residencia temporal. El rumor asegura que gracias a la labor de inteligencia cubana, el portátil fue recuperado y devuelto a la delegación. Miembros de la delegación del gobierno han exteriorizado su preocupación por lo que pudo haber pasado durante el tiempo que permaneció extraviado el computador. 2. El olvido del computador por parte del comisionado de paz Sergio Jaramillo fue conocido y comentado hoy por varios medios. Esta mañana el jefe de la delegación, Humberto de la Calle, y el comisionado Sergio Jaramillo convocaron conferencia de prensa en la Presidencia de la República para responder las críticas al proceso de paz. De pronto, la periodista Andrea Díaz de la W Radio
preguntó si la pérdida del computador de Jaramillo había originado fracturas en el interior de la delegación. El comisionado cedió la respuesta a De la Calle, quien negó que existieran fracturas en la delegación. No habló de la pérdida del computador. Sin embargo, Jaramillo respondió sobre ese tema y lo negó. Pero Marcela Durán, jefe de prensa de la delegación, dijo que ciertamente no fue un computador, el aparato que se había perdido, sino un iPad y que no contenía información sobre el proceso. Conclusión, hay cosas que solo saben Dios y la Virgen Santísima, que es tan grande. Lástima que Jaramillo no sea tan creyente. 3. Por primera vez en la reciente historia nacional, 4 expresidentes firman carta al fiscal. La hazaña la logró el presidente del Directorio Nacional Conservador, David Barguil. La carta le pide al señor fiscal que declare el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado delito de lesa humanidad. Además, la solicitud fue acompañada por sectores políticos tan radicales como el MOIR, liderado por el senador Jorge Enrique Robledo, o tan independientes como el Partido Verde, liderado por Enrique Peñalosa y la senadora Claudia López. Los expresidentes Betancur, Gaviria, Pastrana y Uribe firmaron el documento. No aparece el expresidente Samper porque su firma no fue solicitada. El dirigente Barguil entregará la carta el día 2 de noviembre, cuando se cumplen 19 años del magnicidio. La declaratoria de lesa humanidad significa que la investigación seguirá adelante, que no hay términos y que el proceso no prescribe. 2 hechos curiosos. Primero, el fiscal Montalegre declaró hace meses que el magnicidio no reunía los requisitos para ser de lesa humanidad. Y segundo, el expresidente Samper fue el único exmandatario no invitado a firmar el documento. Hasta mañana. Que descanse. ¿Usted cree que la paz es irreversible como lo creen Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, y el jefe de las FARC, Iván Márquez? Sí, 50%. No, 50%. Total de votos hasta el momento, 296. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.